Mi hermana aceptó mi dinero para su boda, pero cuando le pedí un favor, me trató como basura. Siempre pensé que la familia era lo único que no se negociaba. Durante años, trabajé duro. Ahorré cada centavo y aprendí a salir adelante sola después de convertirme en madre. Mi hermana menor, Laura, siempre fue diferente. Era carismática, impulsiva y tenía esa facilidad para conseguir que todos quisieran ayudarla. Cuando anunció que se iba a casar, toda la familia celebró, pero también sabíamos algo que nadie decía en voz alta. No tenía dinero para la boda que soñaba. Fue entonces cuando se me vino a la mente la idea de ayudarla. No porque me sobrara el dinero, sino porque era mi hermana. Pensé que ayudarla sería un gesto que fortalecería nuestra relación. Lo que nunca imaginé fue que ese mismo gesto terminaría revelando quién era realmente, y cambiaría para siempre la forma en que veía a mi propia familia. Laura siempre había hablado de su boda como si fuera un cuento de hadas que llevaba años esperando vivir. Cuando se comprometió con Daniel, comenzó a planear cada detalle con una emoción que resultaba contagiosa. Vestido de diseñador, un salón elegante, música en vivo y una decoración que parecía sacada de una revista. Pero muy pronto la realidad comenzó a aparecer en medio de esos planes. Cada presupuesto que recibía era más alto de lo que esperaba, y el dinero simplemente no alcanzaba. Fue entonces cuando una noche, con los ojos llenos de ilusión, me preguntó si podía ayudarla un poco. Decir que si no fue una decisión impulsiva. Durante varios días estuve revisando mis cuentas, pensando en Mateo, mi hijo, en los gastos de la casa, en las cosas que tenía que priorizar como madre. No era dinero que me sobrara. Era dinero que había reunido durante años de trabajo, de madrugar, de aceptar turnos extra y de renunciar a muchas cosas que otras personas daban por hecho. Pero cada vez que pensaba en negarme, recordaba la ilusión de Laura cuando hablaba de su boda, así que finalmente la llamé y le dije que iba a ayudarla. Nunca olvidaré su reacción. Laura gritó de emoción por teléfono y al día siguiente llegó a mi casa con lágrimas en los ojos para abrazarme. Me repetía una y otra vez que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por ella, que cuando todo pasara, siempre recordaría que su boda había sido posible gracias a mí. En ese momento sentí una mezcla de orgullo y tranquilidad. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando a mi hermana a vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Durante las primeras semanas, Laura parecía genuinamente agradecida. Me enviaba fotos de vestidos, de decoraciones, de flores y me pedía mi opinión, como si yo también formara parte de ese sueño. Me llamaba para contarme cada detalle del proceso, y en más de una ocasión, incluso decía delante de otras personas que yo era la razón por la que su boda estaba siendo posible. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Al principio fue tan sutil que casi no lo noté. Las llamadas comenzaron a ser menos sobre agradecer y más sobre informar. Laura ya no preguntaba qué pensaba yo de las cosas. Simplemente me contaba lo que había decidido comprar o reservar. Y casi siempre esas decisiones venían acompañadas de una frase que empezaba a repetirse demasiado. Tranquila, yo sé que tú puedes ayudar con esto. Con el paso de las semanas, lo que empezó como una ayuda puntual comenzó a convertirse en una especie de responsabilidad permanente. Cada vez que aparecía un gasto inesperado, Laura me llamaba con el mismo tono confiado, como si ya supiera cuál sería mi respuesta. El vestido era más caro de lo que había pensado. El salón pedía un anticipo más alto. La banda que quería para la fiesta no era barata. Y siempre que surgía un nuevo problema económico, su solución parecía ser la misma: yo. Lo que más me desconcertaba no era el dinero en sí, sino la forma en que Laura hablaba de él. Ya no sonaba como alguien que estaba recibiendo ayuda, sino como alguien que estaba administrando recursos que de alguna forma le pertenecían. Pronto descubrí que no era solo Laura quien pensaba así. Durante una cena familiar, mi madre mencionó casualmente que yo estaba ayudando con la boda, y de repente todos comenzaron a opinar como si el asunto fuera completamente normal. Algunos incluso parecían admirar a Laura por haber conseguido una boda tan elegante. En ningún momento alguien preguntó si para mí era difícil o si estaba haciendo un sacrificio importante. Era como si, por ser la hermana adulta y tener un trabajo estable, automáticamente se esperaba que resolviera cualquier problema económico que surgiera. Una semana antes de la boda, surgió un problema inesperado en mi trabajo. Tenía una reunión muy importante con un cliente que podía cambiar completamente mi situación laboral, pero coincidía con una tarde en la que no tenía con quién dejar a Mateo. La niñera que normalmente me ayudaba se enfermó y ninguno de mis amigos estaba disponible. Pensé en Laura inmediatamente. Después de todo, yo había estado apoyándola durante meses. Cuidar a Mateo durante unas horas no parecía una petición exagerada. Cuando le pedí el favor, su reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. Laura frunció el ceño como si le hubiera pedido algo absurdo. Me explicó que estaba demasiado ocupada con los preparativos finales de la boda y que no podía distraerse con otras responsabilidades. Al principio intenté entenderla, pensando que quizá estaba estresada, pero entonces dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. Delante de varias personas que estaban ayudando con la decoración, Laura soltó una frase que me dejó completamente paralizada. No soy tu niñera. Si decidiste tener un hijo, ese es tu problema. El silencio que siguió fue incómodo. Nadie dijo nada, pero todas las miradas se dirigieron hacia mí. Lo que más me dolió no fue que se negara a ayudarme. Fue la forma en que lo hizo.
como si mi solicitud fuera una molestia ridícula, como si todo lo que había hecho por ella no tuviera ningún valor. Esa noche, mientras Mateo dormía, me senté sola en la sala pensando en todo lo que había ocurrido durante los últimos meses. Por primera vez, empecé a ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. Me di cuenta de que Laura nunca había vuelto a mencionar mi ayuda delante de otras personas. Nunca había recordado públicamente quién estaba pagando gran parte de la boda. Para ella, mi sacrificio ya no era un gesto extraordinario, era simplemente algo que estaba ahí, algo que daba por hecho. Al día siguiente decidí hablar con ella nuevamente, esperando que quizá el estrés de la boda la hubiera hecho reaccionar de forma exagerada. Intenté explicarle que su comentario me había dolido y que no esperaba gratitud eterna, pero sí un mínimo de respeto. Laura apenas me escuchó. En lugar de disculparse, se encogió de hombros y dijo que estaba demasiado ocupada para dramas innecesarios. La conversación con Laura terminó de una forma mucho más fría de lo que esperaba. Después de explicarle con calma que su comentario me había dolido y que no estaba pidiéndole algo exagerado, ella simplemente suspiró con impaciencia, como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. Me dijo que estaba demasiado estresada con la boda para estar lidiando con mis dramas y que lo último que necesitaba era que alguien le añadiera más problemas a una semana del evento más importante de su vida. Mientras hablaba, ni siquiera parecía darse cuenta de lo hirientes que eran sus palabras. No había rastro de arrepentimiento en su voz. Ni siquiera una pequeña señal de que entendiera lo que estaba pasando. Para Laura, la conversación no era sobre respeto o gratitud. Para ella, todo era simplemente una distracción de los preparativos de su boda. Después de aquella conversación, decidí alejarme un poco. No tenía sentido seguir discutiendo cuando era evidente que Laura no estaba dispuesta a escuchar. Pero unos días más tarde, recibí una llamada inesperada del organizador de eventos que estaba coordinando la boda. Necesitaba confirmar algunos detalles sobre los pagos que se habían realizado y revisar ciertas modificaciones que se habían añadido recientemente al contrato. Al principio pensé que se trataba de un simple trámite administrativo. Sin embargo, mientras hablábamos, mencionó algunos servicios adicionales que me resultaban completamente desconocidos. Paquetes de iluminación especial, una segunda banda musical para la fiesta y un espectáculo de fuegos artificiales que supuestamente cerraría la celebración. Escuchar esa lista me dejó completamente confundida, porque yo nunca había autorizado nada de eso. Cuando pedí que me explicara mejor, el organizador revisó los documentos y me envió una copia actualizada del presupuesto. Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Laura y Daniel habían ampliado significativamente el plan original de la boda, añadiendo una serie de extras que elevaban el costo total a una cifra mucho más alta de la que habíamos hablado al principio. Lo más sorprendente era que todos esos cambios estaban siendo cubiertos con los pagos que yo había realizado. Es decir, estaban utilizando el dinero que había aportado no solo para la boda básica que habíamos acordado, sino también para una serie de lujos adicionales que nadie me había consultado. Esa misma tarde, decidí hablar con Laura directamente. No quería suponer cosas sin darle la oportunidad de explicarse. Cuando le mostré el presupuesto actualizado, esperaba ver al menos un poco de incomodidad o una disculpa apresurada, pero su reacción fue completamente distinta. Laura miró los documentos durante unos segundos y luego se encogió de hombros, como si todo fuera perfectamente normal. Me explicó que había querido hacer la boda un poco más especial, y que Daniel también estaba de acuerdo con añadir algunos detalles para que la celebración fuera inolvidable. Lo dijo con un tono tan casual que parecía no entender por qué aquello podía ser un problema. Cuando le pregunté por qué no me había consultado antes de hacer esos cambios, su respuesta fue tan directa que me dejó sin palabras. Me recordó que yo misma había ofrecido ayudar con la boda, y que nadie me había obligado a hacerlo. Según ella, si había decidido contribuir económicamente, debía confiar en que ellos sabrían cómo utilizar ese dinero. Aquella frase cayó como una piedra en medio de la conversación. No había agradecimiento en sus palabras, ni respeto, ni siquiera consideración. Solo había una seguridad absoluta de que mi ayuda era algo garantizado, algo que ella tenía derecho a utilizar como quisiera. En ese momento comprendí algo que había estado evitando reconocer durante meses. Para Laura, mi ayuda nunca fue un acto de generosidad que debía valorar. Era simplemente un recurso disponible, algo que estaba ahí para resolver sus problemas, sin que ella tuviera que preocuparse por las consecuencias. Y cuando finalmente entendí eso, también comprendí algo más. Si para ella mi esfuerzo no significaba nada, entonces yo tampoco tenía por qué seguir sosteniendo su sueño. Esa misma noche volví a llamar al organizador del evento, pero esta vez la conversación fue muy diferente. Le pedí que revisara cuidadosamente todos los contratos, cada pago realizado y todas las cláusulas relacionadas con cancelaciones o modificaciones. Durante varios minutos estuvo revisando documentos mientras yo esperaba en silencio al otro lado del teléfono. Finalmente me explicó algo que Laura claramente no había considerado. Muchos de los servicios aún podían cancelarse o modificarse porque los contratos estaban a mi nombre. Eso significaba que yo tenía la autoridad legal para retirar o ajustar varios de los pagos realizados. Entre todos esos documentos había una cláusula particularmente importante. Si ciertos servicios se cancelaban con suficiente anticipación, gran parte del dinero podía ser recuperado o reasignado a otras reservas.
Aquello significaba que la boda aún podía realizarse, pero no con todos los lujos que Laura había añadido sin consultarme. Cuando escuché esa información, sentí una mezcla de tristeza y claridad. No quería arruinar su boda por venganza, pero tampoco estaba dispuesta a seguir financiando algo mientras me trataban como si no importara. La reacción de Laura no tardó en llegar cuando comenzó a recibir llamadas de algunos proveedores informándole que ciertos servicios habían sido cancelados o modificados. Inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Mi teléfono empezó a sonar con una insistencia desesperada, mensajes, llamadas, audios, todo al mismo tiempo. Por primera vez desde que comenzó toda esta historia, Laura parecía realmente preocupada, no por lo que había dicho ni por cómo me había tratado, sino por la posibilidad de que la boda perfecta que había imaginado empezara a desmoronarse frente a ella. Cuando finalmente nos vimos cara a cara, Laura estaba furiosa y confundida. Me preguntó cómo podía hacer algo así a tan pocos días de su boda, cómo podía arruinar el momento más importante de su vida, pero mientras hablaba, algo me llamó la atención. En ningún momento pidió perdón, ni una sola vez reconoció lo que había hecho o lo que había dicho semanas antes. Su preocupación no era la relación que habíamos roto, sino la fiesta que estaba perdiendo. Y fue en ese instante cuando comprendí algo definitivo. La boda de Laura quizá podría reconstruirse de alguna forma, con menos lujos y menos extravagancia, pero la relación entre nosotras ya no, porque algunas personas creen que el dinero lo puede arreglar todo, hasta que descubren que lo único que realmente no se puede comprar es el respeto que nunca supieron dar. Al final, la boda de mi hermana sí se realizó, pero no fue la boda de ensueño que ella había imaginado. Muchos de los lujos desaparecieron en cuestión de días, y por primera vez, Laura entendió que el dinero que había dado por hecho nunca fue realmente suyo. Lo curioso es que después de todo lo que pasó, nunca me pidió perdón. Y fue ahí cuando comprendí algo que no había querido aceptar antes. Ayudar a alguien no significa permitir que te falten al respeto o que te traten como quiera, porque una cosa es apoyar a la familia y otra muy distinta es convertirte en su banco mientras te tratan como si no valieras nada. A veces la mejor decisión no es seguir dando, es aprender cuándo dejar de hacerlo. Si te gustó esta historia, déjame tu comentario. ¿Tú qué hubieras hecho si te pasaba lo mismo? No olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguna historia de tu canal. Nos vemos en la próxima.